Sí, buenas tardes a todo nuestro auditorio, a nuestras catequesis quincenales. Retomamos el catecismo de la Iglesia Católica. Ya no hago más introducciones porque del catecismo hemos tenido ya introducción. Recordar dónde estamos. ¿Dónde nos quedamos? Estamos en la primera parte del catecismo, que es la revelación de Dios, la profesión de fe. ¿En qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Qué es nuestra fe católica? Y la última vez nos quedamos en que Dios se revela porque Él quiere, se autocomunica, se manifiesta a los hombres. Hicimos un recorrido muy grande, o a grandes rasgos, mejor dicho, de la historia de la salvación. Cómo Dios se reveló a Abraham, a Moisés, a los profetas, a los personajes bíblicos. Y finalmente tuvo su plenitud al revelarse nuestro Señor Jesucristo, que al encarnarse y hacerse hombre, Él viene con palabras humanas y con actitudes a decirnos todo lo que es Dios. Pero este punto de Jesucristo, que es el centro siempre de nuestra fe, lo seguiremos retomando. Completo el punto de la revelación en decir lo siguiente: hay que distinguir entre revelación pública de Dios, la revelación oficial de Dios, que se da en la Sagrada Escritura y se da en la tradición de la Iglesia, que vamos a ver enseguida, pero distinguirla de las revelaciones privadas. Una palabra sobre ella. ¿Qué son las revelaciones privadas? Son manifestaciones de Dios que en su providencia y en su misericordia se le manifiesta solamente a una persona o a un grupo de personas. Por ejemplo, solamente a Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, a los 3 pastorcitos en Portugal, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. Y esas revelaciones se llaman privadas porque, por 2 cosas. Primero, porque son solamente a una persona particular o a un grupo de personas. Y segundo, porque cuando Dios permite la manifestación de la Virgen María, de algún santo o de Él mismo, por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, o el amor misericordioso de Jesús a Santa Faustina, no va a decir nada nuevo. Si la Virgen María nos habla 2 horas o 3 horas, no nos va a decir nada nuevo, porque todo ya lo dijo Jesucristo nuestro Señor. Todo está en el Evangelio. Lo que ha venido y lo que vendrá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestro Señor ya dijo todo. Cuando la Virgen María se manifiesta, solamente viene a urgirnos, a recordarnos lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué dice la Virgen María, por ejemplo, en sus apariciones privadas? ¿Qué ha dicho? Hagan oración, hagan penitencia, conviértanse a Jesucristo. Eso ya lo dijo el Evangelio. María, como una madre, urge, nos empuja, nos recuerda. Y eso Dios lo permite en su providencia misteriosa. De las revelaciones privadas, hermanos, tengamos mucho cuidado,
porque en el mundo hay muchísimas supuestas revelaciones privadas. Hay personas que dicen, a mí me habló Dios, pues, se apareció una imagen, lloró un santo, lloró sangre, y la gente se amotina en una aparición privada, porque queremos algo extraordinario que se vea. Ha habido muchos abusos de estos. Tengamos cuidado, no todas las revelaciones privadas son de Dios. Algunas son cuestiones psicológicas, emocionales, inventos, fantasías, alteraciones de la persona. Por eso es la iglesia la que tiene que decir, siempre en un estudio serio, científico, teológico, a la luz de la fe y del Espíritu Santo, es la iglesia la que dice, a ver, calma, vamos a ver si esta imagen que se apareció en una pared, en una familia o en una iglesia, es de Dios. Y a veces dura poco tiempo la iglesia, a veces muchos años, y define, esto no es de Dios o esto sí es de Dios. Es todo un estudio. La iglesia, que es madre y maestra, el magisterio nos enseña, nos guía, y tenemos que hacerle caso a la Santa Iglesia. Si alguien le hace más caso a una supuesta aparición de Jesús o de la Virgen María, pero no obedece a la iglesia, se rebela, digamos así, contra el Papa, contra el obispo, eso no es de Dios. Dios se manifiesta en la iglesia, así lo quiso Él. Bueno, estos temas son muy largos, hay muchas situaciones que todos conocemos, reportajes televisivos, y la gente dice, es que acá se vio, es que dicen, es la iglesia la que va a definir en una declaración oficial, como lo hizo con la Virgen de Guadalupe, muchísimos años después, con Fátima, Portugal, y algunas otras manifestaciones de Dios. Vamos al punto que hoy, digamos una palabra en un punto y aparte, avanzando en el catecismo, de lo que es la tradición de la iglesia y su lugar en la revelación. En la primera catequesis decíamos, las dos fuentes de donde la iglesia saca su alimento y su manantial, donde Dios nos habla, o una fuente en dos, es la palabra de Dios escrita, que le llamamos Biblia o Sagrada Escritura, y la palabra de Dios oral o hablada, que se llama tradición, tradición con mayúscula, no tradiciones de costumbres de los pueblos, no, tradición milenaria de la iglesia, con toda la autoridad. Aquí en estos párrafos que siguen, para no estar leyendo cada párrafo, voy a hacer una síntesis de lo que es la tradición, su relación con la Biblia, su relación con la iglesia y Dios. Tenemos pues los siguientes elementos: Dios, la tradición, la Biblia y el magisterio de la iglesia. 4 elementos que deben ir juntos, si no es un error teológico. Nos vamos a la tradición. ¿Qué es la tradición? Es una palabra latina, tradere, que significa entregar. Lo que los abuelos heredan a los padres a los nietos, alguna costumbre familiar, le están entregando una costumbre. Por ejemplo, hacer reliquias. Mi abuelita hacía reliquia a la Virgen de Guadalupe, y luego mi hija, y luego yo, y luego mi nieto. Esa es una tradición que se va entregando mediante una costumbre o palabra oral, una herencia. Pero aquí en la cuestión de la iglesia también diremos lo siguiente: cuando murió el último de los apóstoles,
No estaba todavía la Biblia. Había ya el Antiguo Testamento, pero no tan ordenado como lo tenemos. El Nuevo Testamento no estaba tan ordenado como lo tenemos. No había la Biblia como la tenemos. Entonces, ¿qué hizo la primera comunidad cristiana y los que siguieron? Empezaron a hablar de las cosas que le escucharon a los apóstoles. Empezaron a hablar de las cosas que le escucharon a Jesucristo. Por ejemplo, algunos de ellos decían: yo escuché al apóstol San Juan decir que Jesucristo decía, y esas pláticas se van transmitiendo de generación en generación y se le llama tradición sagrada. Y a través de los años, el siglo primero, el siglo segundo, tercero, cuarto, a través de los primeros siglos de la Iglesia, la tradición va creciendo como herencia del testimonio del apostólico y testimonio de los primeros cristianos. Enumero las cosas que la tradición fue construyendo como palabra oral. Por ejemplo, instituciones. ¿Qué es eso? Pues los primeros cristianos, heredándolo de los apóstoles, decían: vamos a organizarnos para que nadie tenga necesidad. Y organizaban especie de cajas populares, caridad, limosna. Esa es la tradición de la iglesia. Oración. Se empezaron a hacer iglesias. Las primeras misas se hacían en las casas y las primeras de la liturgia eran las mujeres. Se cree que había diaconisas con el sacramento del diaconado y organizaban la misa en las casas. Y poco a poco se fueron haciendo edificios, copiándole a los paganos también los edificios, y se hicieron forma cristiana. Esa es tradición. ¿Por qué hacemos las iglesias así? En forma de cruz o redondas, pero todas tienen un altar, tienen un bautisterio, poco a poco se fue haciendo donde dejar el pan consagrado. ¿Quién lo dijo? Porque nuestros hermanos protestantes dicen: ¿dónde viene en la Biblia que debemos, por ejemplo, confesarnos con un hombre igual que yo? Pues no viene exactamente, tienes que ir a confesarte con el padre fulano de tal. Viene una base en la Sagrada Escritura, pero viene otra en la tradición, palabra de Dios, donde los primeros cristianos, por ejemplo, en el siglo VI, en los primeros conventos, empieza a armarse lo que es la confesión individual. Esa es herencia de la iglesia y esa se considera palabra de Dios. La construcción de las iglesias, el testimonio de los apóstoles, las instituciones, el culto. ¿Cómo damos culto? Pues todos a Dios. Después empezó a dar culto a Jesucristo, porque no había una conciencia clara de que eran tres personas divinas. Poco a poco, hasta el siglo III, hasta el siglo IV, se definió que era Dios trino. Los primeros cristianos no tienen teología, no tienen libros de doctrina, ni la Biblia está hecha como un libro. Entonces, ¿cómo se guiaban? Con la tradición oral. Mi abuelo me contó que conoció al apóstol y todo viene de Jesucristo. Por eso decimos en el credo: creo en la iglesia apostólica. ¿Qué es apostólica? Y entra aquí otra cosa más fuerte. Hablaba del culto, antes que se me olvide, y se empezó a dar culto a la Virgen María desde los primeros siglos, desde el siglo I, II. Hay escritos antiguos, oraciones antiguas del siglo I, II, sobre todo en el siglo IV, donde se honra a María como Madre de Dios. Esos escritos valen oro, son reliquias, porque son monumentos y documentos valiosísimos, donde se dice: ya los primeros cristianos honraban a María como Madre de Dios y como su intercesora. Entonces,
esa tradición se transmite como palabra de Dios. Ahorita llego a una relación con la Biblia y la tradición muy fuerte. Culto, decía, entra otro punto fuerte en la tradición, el culto a los santos. ¿Por qué honramos a los santos? No viene en la Biblia, claro que no, viene en la tradición de la iglesia. Siempre se ha honrado a María, a los primeros mártires sobre todo del cristianismo. Cuando un mártir moría por Cristo, la gente lo honraba, guardaba su memoria, frotaban sobre su cuerpo objetos para santificarse, guardaban su sangre con algodón o con telas. Ya es una tradición oral y costumbres de 2000 años. Otro punto fuerte, parte de la tradición que mucho ignoramos en el tesoro de la iglesia. La iglesia considera que todos los escritores sabios y santos, fíjense las dos cosas que reúne, santos y sabios, de los 7 primeros siglos, 8 primeros siglos todavía, se les llama con un título que no se le da a cualquiera, padre de la iglesia o doctor de la iglesia. Un padre de la iglesia no es como los de ahora, un sacerdote, es en otro sentido. Allá puede ser un laico, puede ser un presbítero, un obispo. Es aquel que llevó una vida de santidad, que estaba en comunión con la iglesia y que escribió sobre temas de Cristo y que era muy sabio y profundizó en un punto fuerte sobre Cristo, la Trinidad, María, el bautismo, la moral, la social, la iglesia, la escatología al fin de los tiempos. De esos hay decenas y decenas de padres de la iglesia, son riqueza. Y lo extraordinario que siendo de diferentes partes de Oriente, de Occidente, de varios siglos, primero, segundo, tercero hasta el octavo, todos coinciden en lo mismo. ¿En qué? En que hay un Padre, hay su Hijo Jesucristo que es Dios, el Espíritu Santo, coinciden en la Iglesia Católica, coinciden en la jerarquía que hay obispos, presbíteros, diáconos, coinciden en la virginidad de María, coinciden en la... Eso se toma como palabra de Dios porque ellos se apoyan 100% en la Sagrada Escritura y en la tradición. Y no son cualquiera, son sabios, santos, y eran hombres dedicados a la contemplación del mundo, del universo. Trabajaban, pero era un contacto con Dios de decir, ¿qué es esto que dejó Jesús? ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son los apóstoles? A ellos les debemos los dogmas de la Trinidad, de Cristo, del Espíritu Santo, del pecado, de la justificación. Ellos son los que hicieron los primeros concilios. ¿A quién se le confía esta tradición, esta Biblia? A la iglesia, y a eso se le llama, yo había dicho aquí una vez, el depósito de la fe. ¿Quién lo custodia? El magisterio de la iglesia. Le llamamos el magisterio siempre al primer responsable, que es el Papa, los obispos, hasta la fecha. Los papas, los obispos, y con todo el cuerpo de la iglesia, ellos siendo como cabeza, como un órgano, se llama magisterio de la iglesia. Volvemos a la tradición siempre ha reconocido, fuera de la Biblia, que el obispo que está en Roma es el cabeza. Y hay testimonios de los santos padres, doctores y de la comunidad. Siempre a Roma se le vio como la cabeza, al obispo de Roma, como el que era el guía entre todos. Y eso ha guiado a la iglesia como una barca cuyo timonel siempre ha sido el Papa. Y la iglesia ha pasado muchísimas olas, borrascas, tormentas, con herejías, cismas, embates, golpes, como lo seguimos pasando en cada época. Y Jesús prometió, nunca la iglesia perecerá,
ni prevalecerá el pecado, porque es Jesús el Señor. Estos son pues los elementos: Dios, tradición, Sagrada Escritura, magisterio de la Iglesia. Una relación entre Sagrada Escritura y tradición oral. Las dos valen igual. Los protestantes se enfocan solamente a la Biblia, Biblia y Biblia, a veces con una exageración, porque se quiere tomar la Biblia como un recetario. Aquí dice y luego acá dice también, saltándose de un libro a otro. Y todo lo que hacemos los católicos se quiere sacar al pie de la letra de la Sagrada Escritura. Pero decir lo siguiente: antes que existiera la Biblia como un libro escrito, ordenado, antes fue la tradición oral. Cuando ustedes se quieran quitar a un protestante de encima, díganle: compruébeme que este libro que usted trae en la mano es palabra de Dios. Listos, les voy a decir las respuestas que puede haber o que las dirán ellos y que son incompletas. Una primera respuesta es: es que esta Biblia es palabra de Dios porque lo que aquí dice es divino. Pues no es tan sólido, porque yo le puedo decir: yo tengo un libro que yo lo considero divino, que es el libro de Nostradamus. Y dice: no, pero es que lo que aquí dice se cumple. Pues hay profecías que yo creo en ellas y también se han cumplido. Las profecías de los mayas o de Egipto o de Nostradamus. No es que lo que aquí dice cambia la vida. Yo leí una novela de Agatha Christie que me cambió la vida. Entonces tiene que haber otra respuesta. Las respuestas no vienen de adentro de la Biblia, tienen que venir de fuera. Esa respuesta de fuera, quien me da testimonio, ese libro es palabra de Dios, porque así lo ha dicho la tradición desde hace más de 2000 años. Y ellos no aceptan la tradición. Por eso la tradición es, en cierto punto, más amplia y anterior a la Biblia. Como cuando nos dicen: oiga, ¿y esa casa de quién es? No hay escrituras que lo demuestren que es de fulano. No, pero todos los vecinos dan testimonio que fulano de tal tiene 40 años viviendo ahí y que es de él. Algo así parecido. Bueno, es una palabra sobre la tradición. Seguimos con otro punto, igual muy relacionado. Sigue diciendo el catecismo, ya hablando de la Sagrada Escritura. ¿Por qué la Sagrada Escritura enseña la verdad? Dice aquí la respuesta: porque Dios es su mismo autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseñada sin error en las verdades necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos, que se llaman también agiógrafos, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe, sin embargo, no es una religión de libro, sino es la palabra de Dios. Palabra escrita, no solo palabra escrita, sino palabra viva, porque la palabra central es el Verbo divino, el Verbo encarnado. Ya es sobre la Sagrada Escritura solamente. Resaltamos los siguientes elementos. Hay, podemos decir, dos autores de la Biblia. El autor principal, que es Dios, el Espíritu Santo, que inspiró el Génesis hasta el Apocalipsis, autor principal. El autor instrumental o secundario, que es el escritor humano. Algunos autores humanos sabían que estaban escribiendo la Biblia. Por ejemplo,
Dios le dice a veces a algún profeta, a Isaías, escribe lo que te voy a decir. El apóstol San Juan, el Apocalipsis, escribe las visiones que tienes. Pero hay autores humanos que no sabían que estaban escribiendo la Biblia. San Pablo, con toda su teología en sus cartas preciosas, él nunca supo que era palabra de Dios, hasta que llegó al cielo. Por eso el autor principal es Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Hay que distinguir entre lo que la Biblia afirma y lo que la Biblia dice. Y la gente se confunde mucho. Aquí dice y así ha de ser. Acuérdense que es otra cultura. La Biblia afirma siempre todas las cosas necesarias concernientes a la salvación del hombre. La fe, la salvación, la justicia, la santidad de Dios, la libertad humana del hombre, el amor. Pero respeta al autor humano en su libertad. Si el autor humano es muy estudiado, escribe elegante. El profeta Isaías, qué elegante, que habitaba en la corte del rey. El libro en 4 partes, que dicen que fueron 4 autores. Tuve una visión, el Señor tocó mis labios impuros para que yo... Otros autores son muy corrientes, no fueron ni a primaria, como Amós, que le dijo, oye Amós, vete a predicarle a las mujeres ricas de Samaria, a la gente rica. No, yo no sé ni hablar, no hice ni primaria. Yo vendo higos en la plaza. Pues vete a predicar. Y fue y les dijo, levántense bola de vacas echadas, ya están buenas para el matadero. Y le dijo Amós a Dios, ya ves, te dije, yo andaba limpiando parabrisas en la esquina. Son palabras del autor humano, pero no se equivoca en el mensaje que Dios le quiere decir, que es conviértanse. El autor humano, como Dios respeta su libertad, se puede equivocar en decir, no sabían que había planetas en el cielo, no sabían que existía América Latina, pensaban que todo el mundo era el entorno donde habitaban, y por eso pueden inventar cifras, nombres largos en la Biblia. A veces el autor humano los inventa para transmitir un mensaje, que es lo más importante. Hubo un grupo de anticlericales en Francia, cerca de la etapa de la Ilustración. Nos quedamos igual, ¿verdad? Uno de los principales fue Voltaire, un anticlerical tremendo que dijo, francés, con algunos otros filósofos, pues Dios no existe, la iglesia hace una burla de la iglesia, de la Biblia. Por ejemplo, él dijo, dentro de varias cosas, si tomamos las medidas del arca de Noé, porque dice, hazle 300 codos y quién sabe qué, dice, ahí no caben los animales que dijo. Entonces la Biblia es mentirosa. Y dice, por ejemplo, en el libro de los Jueces, Dios le dijo a Sansón, combate los filisteos. Entonces Sansón agarró 300 zorras, las amarró a la cola de 2 en 2, les encendió fuego y encendió los sembrados de los filisteos. Y dicen estos filósofos, en esos campos de Sansón ni había zorras, ni pudo agarrar 300 él solo, y se contradice la Biblia. Esas son cuestiones del autor humano. Eso lo hace la iglesia en su estudio profundo, cuyo estudio se llama exégesis, es una ciencia, o géneros literarios. Pero la iglesia fue descubriendo poco a poco, y hay muchos ejemplos así. Entonces el autor humano puede decir errores, pero lo que el Espíritu Santo afirma nunca tiene errores. Eso es una herejía. Dios nunca nos cuenta, por decir, mentiras. Eso es contradictorio en Dios. Aunque el autor humano a veces se equivoque,
porque la Biblia no habla de biología, ni de cronología, ni de ciencia, ni de matemáticas, botánica, zoología, psicología. A veces toca esos puntos. La Biblia es un libro de fe, es una historia de amor y es una historia de pecado del hombre. Pues esos son los elementos que podemos resaltar. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? También dice aquí, hay que tener atención al contenido y a la unidad de la Escritura. Aquí me detengo en lo siguiente. El primer elemento fundamental para leer la Biblia, si no es un error garrafal y tremendo, es que cualquier texto de la Biblia que leamos, lo hagamos a la luz del Evangelio de Jesucristo, que es el centro. Si no, podemos ver a la Biblia como algo que no tiene unidad, como un recetario de cocina. A ver, ando triste, vámonos para acá. Traigo una necesidad, vámonos para acá. Por eso a veces nuestras sectas protestantes ojean, saltan de un libro a otro, pero el centro es Cristo. Si leemos el Éxodo o leemos al profeta Joel o leemos a San Pablo, si no tenemos a Jesucristo como el centro, nos perdemos. Porque la Biblia no es un libro, son 73 libros. Tiene que pues tener una lectura de unidad. Segundo, leerla bajo la iglesia. Es el magisterio de la iglesia el que me va diciendo cómo leerla. Por eso es peligroso, hermanos, hacer círculos bíblicos sin un guía que esté autorizado. Qué bueno que la gente se reúna a leer la Biblia en las casas. A veces nos juntamos, leemos la Biblia, platicamos en un café. Sí, pero ojalá que haya una persona que tenga comunicación con su parroquia o que haya estudiado en un centro reconocido por la iglesia. Si no empezamos a divagar con cosas raras, a tener visiones, yo ya sé aquí lo que me dijo Dios y a él le dijo otra cosa y vamos a hacer una religión que se llame, yo voy a fundar una religión que se llame el COVID. Y donde pega todo esto, ¿saben dónde pega? En Estados Unidos, allá. El día que quieran fundar una religión, vayan, allá hay de todo. Porque no hay, todo el mundo buscamos novedades, cosas raras, milagros, profecías que se vean. Ya todo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y con toda humildad, dejarnos guiar por la iglesia. Hay aquí otras cosas, pero con eso tenemos en ese punto. Por último, por esta tarde dice, ¿qué es el canon de la Sagrada Escritura? De ahí viene canónico, canonizar, el canon, código de derecho canónico. Canon, ¿qué es? Es una palabra hebrea que significa una caña de medir, una regla. Y así se le llamó cuando la iglesia quiere medir si algo está con orden y disciplina, dice que esté según el canon de la iglesia, la disciplina, la regla de medir. Y también se le llama a la lista de los libros de la Biblia. La lista de los libros de la Biblia no estuvo lista hasta de una forma dogmática, fíjense bien hasta cuándo. Hasta el siglo XVI. Y eso porque Martín Lutero picó las costillas a la iglesia y dijo, con toda su revolución de Martín Lutero, el autor del protestantismo, la iglesia se sentó a decir, a ver, vamos a ver cuáles son los libros del canon inspirados por el Espíritu Santo. Porque en los primeros siglos había libros que no eran de la Biblia y se leían en la misa. Y había libros de la Biblia que no se les hacía caso, porque decían, no, ese no es, porque dice cosas muy, muy raras o muy feas. Hasta que la iglesia se va poniendo desde el siglo II, el siglo XVI, a definir.
había más o menos 150 libros presuntamente bíblicos. En el Concilio de Trento, para responderle a Martín Lutero, dentro de tantos puntos de la doctrina de la Iglesia, 1547, el 8 de abril, si no me equivoco, en la mañana, se define el canon de la Biblia. Claro, esto llevó muchas discusiones, estudios de los sabios, de los santos, de los teólogos, desde los padres de la Iglesia que dejaron los pilares, los fundamentos, San Agustín, San Irineo, San Gregorio de Niza, Santo Tomás, y tantos doctores y sabios. Ese es el canon. Se usa la palabra también para otras cosas, para cuando un santo se hace santo, la Iglesia dice se canoniza, o sea, se mete a la lista oficial de los santos. Lo que se lee aquí en la liturgia de la Santa Misa, la oración que el Padre va diciendo, la oración eucarística se llama también oración del canon. Bueno, hermanos, pues algo que nos hayamos alimentado otra vez en esta tarde para nuestra fe. Si Dios nos permite, en 15 días estaremos retomando la catequesis. Un punto y aparte, una especie de aviso, recordarles que estamos escuchando voces del arzobispado, que ya pronto se abrirá, Dios quiera, al menos por esta región de Zacatecas. Pero el aviso es el siguiente: si venimos a misa, que ya nos permitan hacerla en público. Acuérdense todos su mínimo tapabocas, el gel a la entrada, sanitizante que vamos a tener aquí. ¿Qué más se me olvida? La sana distancia. Y no sabemos cuántas personas se les va a permitir, un 30% quizá primero o más, ya les avisaremos. Y también nos dirán, de alguna manera, pues yo creo que personas ancianas, niños tampoco, porque son vulnerables. Esperamos que esto pase este año y Dios nos permita pues seguir en nuestra vida ordinaria. Que Dios los bendiga, nos preparamos para la Santa Misa.